Muy buenos días. Espero que todos se encuentren bien. Como les dije en el chat, necesitamos de la colaboración de todos en este proceso, teniendo en cuenta que es un proceso nuevo. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que dimos en las últimas clases. Dimos lo que eran estaciones de bomberos. Decíamos la definición de una bomba, que era una máquina hidráulica capaz de transformar energía absorbiendo un tipo de energía y restituyéndola en otra. En general se considera el fluido que intercambia energía como de peso específico constante y por tanto incompresible. Según la ecuación de energía, pues las máquinas, hay una ecuación de entrada y salida en la cual hay varios componentes. Un componente o una energía dada por la presión, otra por la energía cinética o energía de velocidad y otra por la diferencia topográfica o diferencia de nivel que vendría siendo el Z. Si no hubiese una bomba, la energía o la continuidad o la ecuación de energía vendría siendo solo hasta donde dice Z1. Y eso sería igual en la salida a la presión 2 más la energía cinética más la energía por el cambio de nivel. Pero como hay una bomba, entonces se le agrega a esa ecuación un delta H, que sería la energía transformada. Dijimos que las máquinas se pueden clasificar en generadores y en motores. Los generadores son cuando el valor de delta de H es positivo. Y quiere decir que se suministra la energía mecánica al líquido. Este sería el caso de las bombas. Los motores es si delta de H es negativo y el líquido suministra energía. En este caso, un ejemplo es el caso de las turbinas. Las máquinas hidráulicas, como les dije anteriormente, tienen tres componentes: una energía de presión, una energía cinética y una energía potencial dada por la diferencia de niveles. La energía cinética está dada por la velocidad y la energía de presión por la presión en el fluido. Vimos varios tipos de bombas: las bombas centrífugas. Las bombas centrífugas tienen esta clasificación dependiendo de la dirección del flujo. Pueden ser radiales, axiales o radioaxiales. La posición del eje puede ser eje vertical, eje horizontal y eje inclinado. La presión engendrada sería presión baja, media y alta. Y la entrada de la bomba puede ser aspiración doble o aspiración simple. Los elementos que constituyen una bomba centrífuga, hay una gran cantidad. Los álabes, que son estos que no se ven muy bien aquí. La carcasa, que es la que protege el motor. El álabe está el álabe este, que es el que hace prácticamente la transformación de energía cinética en energía de presión. También dijimos que las bombas tienen un número específico de revoluciones. Hablábamos también de algo muy importante, que era el tema de la cavitación. Esta se presenta cuando la presión en la succión está cercana a la presión de vapor del fluido, generando unas burbujas de aire. El parámetro de control de la cavitación es la altura neta positiva de succión requerida, o NPSH, altura neta positiva de succión disponible. Esos dos, hay uno que nos los da el fabricante y otro que nos los da, que lo tenemos que calcular. El requerido, el NPSH requerido, es el que nos da el fabricante y es función del diseño de la bomba. Este representa la mínima diferencia requerida entre la presión de succión y la presión de vapor a una capacidad dada sin que se corra el riesgo de cavitación. Ahora, el disponible
es el que realmente tenemos en el diseño o en campo, y es función del diseño de bombeo y se presenta la diferencia entre la altura absoluta y la presión de vapor del líquido. Y está representada por esta ecuación, donde tenemos la altura barométrica menos la altura estática más las pérdidas por fricción más la energía cinética en la succión menos la presión de vapor. La presión de vapor la podemos tener, la velocidad también con el diámetro y eso las podemos hallar en el cálculo como hicimos anteriormente en el ejemplo. Las pérdidas por fricción también las tenemos, la altura estática la tenemos y la altura barométrica también. Para evitar el riesgo de cavitación, se debe cumplir que la cabeza neta positiva de succión disponible sea superior a la requerida en un 20% por lo menos. En todo caso, se debe cumplir que la disponible menos la requerida debe ser mayor o igual a 0.5 metros. Hablábamos de la ubicación de la estación. Hay que ver el tema de la disponibilidad eléctrica, que es muy importante, y el acceso a las instalaciones. Este tema no, sencillamente porque eso ya en la nueva normatividad no se encuentran los niveles de complejidad. Lo dejo ahí para que se den cuenta cuáles han sido los cambios que ha tenido la norma, ¿sí? Entonces, pero generalmente una estación eléctrica o todo lo que tiene que ver con bombas y eso tiene un periodo más o menos de 15 años. De 15 años. ¿Por qué? Porque ustedes saben que los aparatos eléctricos y electrónicos y mecánicos son aparatos que están sometidos a un desgaste, sencillamente por el uso. Entonces, no pueden tener la misma vida útil, por ejemplo, de un tanque en concreto, que prácticamente no le va a pasar casi que nada durante el transcurso del tiempo. Entonces, prácticamente ese periodo de diseño de los componentes electromecánicos se debe hacer a los 25 años, pero generalmente se le debe hacer un mantenimiento periódico y además ellos tienen una vida útil menor que el periodo de diseño. Es importante este párrafo que se encuentra que no se permite el bombeo directo hacia la red de distribución. De igual forma no se permite el bombeo directo desde la red de distribución. ¿Qué quiere decir esto? Que no podemos bombear de la estación de bombeo a la red de distribución, sencillamente, y ya se lo había explicado, porque esto genera unos cambios de presión, teniendo en cuenta que el consumo de la población no es constante. Por lo tanto, vamos a tener una variación en el caudal de la bomba y por ende vamos a tener una variación en la altura dinámica, lo cual nos va a ocasionar unos problemas en la tubería. Y hay otra cosa que no se permite, que es el bombeo desde la red de distribución. Hay personas en algunos municipios que, como no les llega el agua con presión, instalan una máquina o una estación de bombeo para que el agua le llegue con presión, afectando de esta manera la presión a los demás vecinos. Vimos también los elementos de la estación de bombeo: la válvula de pie con coladera, que es el número 3, el pozo húmedo, que es todo esto que está aquí, el 2 es la pantalla de aquietamiento, ¿sí? Todo esto se llama la tubería de succión. Importante la número 5, que es la reducción excéntrica, la cual nos evita la acumulación de aire y por ende el mejor cuidado de la bomba. El 6 sería la bomba. Ya de aquí, del 6 en adelante, viene lo que es la impulsión. 7, ampliación concéntrica. 8, válvula de retención. 9,
válvula de cortina. 10, la T, que se supone, porque en este caso hay una estación de bombeo de reserva y aquí se une con la otra. Y luego viene la entrada o la tubería de entrada al tanque al cual voy a llevar el agua. Pozo húmedo es el tanque en el cual lleva el agua que se va a bombear. Debe tener un periodo de retención que no debe ser superior a 5 minutos con el fin de evitar sedimentación. El área mínima debe ser 5 veces el diámetro de la tubería de succión y no debe ser de sección circular. Debe tener su sistema de desagüe y lavado adecuado. La pantalla de aquietamiento debe ponerse en la entrada y perpendicular a la tubería de llegada, con el fin de disipar la energía del agua en este punto. No siempre es necesaria su colocación. La válvula de pie con coladera. Aquí veíamos esta fórmula, ya la usamos en el ejercicio. Válvula de pie con coladera. Bueno, aquí la succión negativa y succión positiva, dependiendo también de más o menos cómo esté o cuál es el nivel de succión con respecto al eje de la bomba. Por ejemplo, si el nivel del agua se encuentra por debajo de la estación de bombeo o de la bomba, del eje de la bomba, se quiere decir que es una succión negativa. Y si está por encima, quiere decir que es succión positiva. Y la válvula de pie con coladera dice que se recomienda que la distancia entre las paredes laterales o en el fondo, la coladera esté entre 0.5 y 1.5 veces el diámetro. Ya esto lo vimos, cuáles eran las distancias mínimas. La tubería de succión, el diámetro nunca debe ser inferior al de la impulsión, ni tampoco que el del diámetro de orificio de entrada de la tubería de succión. Debe ser lo más recta y corta posible, evitando los accesorios, codos, uniones, con el fin de minimizar las pérdidas de energía. La velocidad mínima de la tubería de succión es de 0.45 metros y la velocidad máxima se limita según el diámetro de la tubería, con el fin de reducir los problemas de cavitación. Aquí se encuentran las velocidades máximas para los diferentes diámetros. Para 2 pulgadas, 0.75 metros por segundo; para 3 pulgadas, 1 metro por segundo; 4 pulgadas, 1.3, y así sucesivamente hasta mayores de 400 milímetros. La reducción excéntrica ya se la mostré. Si yo tengo una reducción concéntrica, se acumula aire en la parte superior. Si la tengo excéntrica, no se acumula aire. Entonces, eso con el fin de proteger la bomba. Bueno, la bomba es el mecanismo como tal que me ayuda a hacer ese cambio de energía para que yo pueda llevar el agua a una parte más alta. Debe haber como mínimo una bomba de reserva. Cuando existe más de 2 bombas, el caudal de diseño deberá dividirse por igual en cada una de las bombas. Habrá una bomba de reserva por cada 3 bombas en funcionamiento normal, con capacidad de reemplazar cualquier bomba en caso de daño. Ampliación concéntrica, válvula de retención o cheque. La función es permitir el paso del agua en la dirección del bombeo y evitar el flujo inverso. De no existir esta válvula, al detener el bombeo total de la cabeza estática de impulsión, quedaría actuando sobre el rodete y por consiguiente sobre el eje de la bomba, lo cual llevaría a posibles daños del rodete y del eje a largo plazo. Es decir, muchas veces nos dicen que la bomba quedaría rotando de manera inversa. La válvula de cortina tiene por objeto facilitar los trabajos de reparación y limpieza de la válvula de retención, entre otros. Válvula de cortina o de con puerta.
y la tubería de impulsión debe mantener un rango de velocidad entre 1 y 3 metros por segundo. En todo caso, se debe hacer la evaluación por golpe de ariete según la teoría de columna estática. Eso lo veremos más adelante. En virtud de que esta conducción o esta tubería puede ser bastante larga, se debe efectuar el estudio de diámetro económico. Uno de los criterios basados para esta determinación es el empleo de la teoría de Brice. Entonces aquí veíamos la fórmula para calcular el diámetro de la tubería de succión, dependiendo si estaban trabajando de manera continua o si la tubería o la estación de bombeo iba a trabajar de manera discontinua, es decir, un número de horas por día. Este X sería el número de horas de bombeo por día sobre 24, elevado a un cuarto por la raíz cuadrada del caudal en metros cúbicos por segundo. Para el diseño de la succión les mostraba también una gráfica donde estaban las pérdidas por succión, pérdidas menores, la cabeza de velocidad, ¿sí? Y la altura estática. ¿Sí? La altura estática de impulsión sería la diferencia entre el nivel de descarga de la bomba y el eje del rotor. La de succión sería entre el nivel de agua en el pozo húmedo y el eje de la bomba. Si está por debajo del nivel de agua del eje de la bomba, es succión negativa, como les mostré anteriormente, y succión positiva si es lo contrario. La altura estática total es la diferencia entre el nivel de agua en el pozo húmedo y la descarga, es decir, la suma de la altura estática de la impulsión más la altura estática de la succión. La altura de fricción es la altura adicional que debe suministrarse para vencer las pérdidas por fricción en la tubería de impulsión y de succión, y se pueden calcular mediante la ecuación de Darcy-Weisbach o la de Hazen y Williams. La altura de velocidad, que esta es la que representa la energía cinética del fluido en cualquier punto del sistema. Las pérdidas menores son las pérdidas ocasionadas por los accesorios como son los codos, válvulas y otros, y pueden calcularse como un factor de altura de velocidad. La altura dinámica total sería la sumatoria de todas estas alturas. Aquí se puede observar cuál es la altura dinámica total. Entonces esta sería la fórmula de la altura dinámica total. Las curvas características de la bomba tienen una forma así, donde esta es la altura dinámica, la caudal, ¿sí? A mayor caudal, menor será la energía que se adiciona, es decir, a la altura dinámica total. Si yo lo cojo acá, la altura dinámica total va a ser mayor. Bueno, vimos también la curva característica del sistema, ¿sí? Que se hacía con con dos consideraciones. Una, cuando el tanque o el pozo húmedo estaba en su nivel mínimo, y otra, el tanque de succión estaba en el nivel máximo. Entonces, esta sería la curva con el nivel mínimo y esta sería la curva con el nivel máximo. Esto es cuestión de ir dando varios caudales desde cero, pasando por el caudal que me están dando, el caudal máximo diario. Seguimos y vamos dando caudales a nuestro criterio, y con eso construimos nuestra curva característica del sistema. El punto de operación sería más o menos, sobreponemos esta curva de operación del sistema con la curva característica de la bomba, y eso más o menos me daría algo así. ¿Sí? Entonces la idea es tener un rango donde se unan estas dos curvas, ¿sí? Entonces se debe presentar una eficiencia de operación superior al 60%. De lo contrario, es conveniente modificar los diámetros de las tuberías o cambiar la bomba.
Al variar el diámetro de la tubería de impulsión o succión se modifica la curva característica del sistema, incrementando o disminuyendo las pérdidas de energía. Bueno, esto era lo que explicaba. Esto sería el punto de operación, caudal mínimo y caudal máximo. Hicimos el ejemplo, nos daban la curva característica del sistema. No recuerdo si este es el mismo, creo que sí. Esta era la curva de operación del sistema con un diámetro de impulsión de 10 pulgadas. Entonces nos daba algo así. Primero con 10 pulgadas, después creo que nos daba por fuera el caudal, nos daba por acá. Y después se modifica, ya donde habíamos quedado se modifica el diámetro de la tubería de 10 pulgadas, la cambiamos a 8 pulgadas. Y ya nos da en este punto. O sea, la idea es cambiar el diámetro para aumentar las pérdidas y cambiar esta curva. Esta curva, si yo cambio o disminuyo el diámetro, lo que voy a hacer es aumentar la altura dinámica y de esta curva paso a una más arriba, porque estoy aumentando la altura dinámica total. ¿Sí? Miren que aquí empieza en 40. Lo que hago es aumentar un poco la pendiente, ¿sí?, de esas curvas. Aquí está la tabla en la que buscamos cuáles son las unidades equivalentes de los accesorios.